La idolatría es un concepto central en la teología católica y una de las transgresiones más severamente condenadas en la Sagrada Escritura. Se entiende como la adoración indebida a cualquier entidad que no sea Dios, desviando así la reverencia que solo Él merece. La Iglesia Católica, fundamentada en la revelación divina y en la tradición apostólica, enseña que Dios debe ocupar el centro absoluto de la vida del creyente, y que cualquier elemento que intente suplantarlo se convierte en un ídolo. A lo largo de la historia, la idolatría ha adoptado múltiples formas, desde la adoración de deidades paganas hasta la exaltación desmedida del dinero, el poder, el placer y la fama. Aunque en tiempos antiguos la idolatría se manifestaba en el culto a imágenes de piedra o madera, hoy se expresa en las actitudes que priorizan los bienes materiales sobre la búsqueda de la verdad divina. La enseñanza católica advierte que el peligro de la idolatría no se limita únicamente a la veneración de objetos, sino a cualquier actitud que desplace a Dios como el fundamento de la existencia humana. 1. La idolatría en la Sagrada Escritura. Desde el Antiguo Testamento, la idolatría es presentada como una de las faltas más graves contra Dios. En el primer mandamiento, el Señor proclama: «Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto». Éxodo 20, 2-5. Uno de los episodios más icónicos de la idolatría en la historia de Israel es el del becerro de oro, Éxodo 32, 1-6. Mientras Moisés recibía los mandamientos en el monte Sinaí, el pueblo, impaciente, fabricó un ídolo y le rindió culto, olvidando la fidelidad debida a Dios. Este acto provocó la ira del Señor y demostró la tendencia humana a desviarse de la verdadera adoración. Los profetas, como Isaías y Jeremías, denunciaron enérgicamente la idolatría, advirtiendo que aquellos que confían en dioses falsos terminan en la ruina espiritual. Isaías 44, 9-20 ridiculiza la fabricación de ídolos, mostrando la insensatez de adorar objetos creados por manos humanas. Jeremías, por su parte, advierte que apartarse del Dios verdadero trae desolación y castigo, Jeremías 10, 1-16. En el Nuevo Testamento, la idolatría es señalada como una forma de corrupción del corazón humano. San Pablo advierte: «Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se oscureció». Romanos 1:21. Además, en 1 Corintios 10:14 exhorta a los cristianos a huir de la idolatría, recordando que la fe en Cristo exige una entrega total a Dios. 2. Idolatría y la enseñanza de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica mantiene una doctrina clara sobre la idolatría, basada en la interpretación auténtica de las Escrituras y la tradición apostólica. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, CIC, la idolatría no solo se refiere a los cultos falsos del paganismo. Permanece como una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios, CIC, 2113. La idolatría no se limita a la adoración de estatuas o imágenes, sino que también incluye cualquier actitud que sustituya a Dios con otras realidades. Cuando el ser humano coloca el dinero, el poder, el placer o cualquier otra ambición por encima de Dios, está cayendo en idolatría. Jesús mismo advirtió sobre este peligro al decir: «Nadie puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero». Mateo 6:24. Una confusión frecuente es la creencia de que la veneración de imágenes en la Iglesia Católica constituye idolatría. Sin embargo, la doctrina católica distingue claramente entre adoración, latría, que es exclusiva de Dios, y veneración, dulía, que se ofrece a los santos y a las imágenes sagradas como signos que dirigen la fe hacia Dios. San Juan Damasceno explicaba que honrar una imagen no significa adorar el objeto en sí, sino reverenciar lo que representa. 3. La idolatría en el mundo contemporáneo. Aunque en la actualidad la idolatría no se manifiesta de la misma manera que en la antigüedad, sigue presente bajo nuevas formas. La sociedad moderna ha elevado ciertos valores y objetos a niveles de adoración, convirtiéndolos en ídolos contemporáneos.
Entre las formas más comunes de idolatría en el mundo actual, la Iglesia identifica el materialismo y el consumo excesivo, cuando las personas buscan la felicidad exclusivamente en la acumulación de bienes materiales, se alejan de Dios y caen en la idolatría del dinero y el lujo. El culto al ego y la vanidad, la obsesión por la imagen personal y la búsqueda de reconocimiento social pueden convertirse en una forma de idolatría cuando desplazan la humildad y el amor a Dios. El poder y la ambición, la búsqueda desenfrenada de poder y dominio sobre los demás es otra forma de idolatría, pues se convierte en una adicción que sustituye la confianza en Dios. El placer desmedido, cuando los placeres sensoriales y la satisfacción inmediata son el único objetivo de la vida, se incurre en una idolatría que esclaviza el alma y aparta de la virtud. El Papa Francisco ha denunciado en varias ocasiones la idolatría moderna, llamando a los cristianos a desprenderse de las falsas seguridades y a confiar plenamente en Dios. En una homilía, afirmó, los ídolos nos prometen vida, pero al final nos la quitan. El verdadero Dios no pide la vida, sino que la da. 4. Cómo librarse de la idolatría y volver a Dios. Para evitar la idolatría, la Iglesia propone un camino de conversión y purificación interior. Algunas prácticas esenciales incluyen la oración y la vida sacramental, fortalecer la relación con Dios mediante la oración diaria, la Eucaristía y la confesión. El estudio de la palabra de Dios, leer y meditar la Sagrada Escritura para discernir lo que realmente tiene valor eterno. El desapego y la humildad, aprender a vivir con sencillez y sin aferrarse a las cosas materiales. El amor y el servicio al prójimo, poner a Dios en el centro de la vida a través del amor y la caridad hacia los demás. La idolatría sigue siendo un desafío espiritual en el mundo moderno, aunque adopte formas diferentes a las del pasado. La Iglesia Católica enseña que el ser humano solo encuentra su verdadera felicidad cuando coloca a Dios en el centro de su existencia y evita adorar ídolos temporales. A través de la fe, la oración y la caridad, los cristianos pueden liberarse de las ataduras de la idolatría y vivir en comunión con el Dios verdadero, quien es el único digno de adoración y alabanza. Más allá de una simple prohibición, la enseñanza de la Iglesia sobre la idolatría es un llamado a la auténtica libertad. En una sociedad que constantemente presenta falsas promesas de felicidad a través del materialismo, la fama o el poder, la advertencia contra la idolatría es una invitación a redescubrir lo que realmente tiene valor, la relación con Dios. La idolatría esclaviza el alma al hacer que las personas dependan de lo efímero, mientras que la verdadera adoración a Dios libera, pues orienta la vida hacia un propósito trascendente. Cuando el ser humano pone su confianza en Dios y no en los ídolos, experimenta una paz y una plenitud que ninguna riqueza ni placer mundano pueden proporcionar. La adoración a falsos dioses es uno de los pecados más graves en la teología católica, pues atenta directamente contra el primer mandamiento de la ley de Dios: yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí, Éxodo 20, 2-3. Desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta la actualidad, la Iglesia ha advertido sobre los peligros de desviar la adoración y reverencia que solo Dios merece hacia entidades, ídolos o conceptos ajenos a la fe verdadera. Este pecado no solo se refiere a la veneración de deidades paganas, sino también a cualquier cosa que el ser humano coloque en el centro de su vida en lugar de Dios. La adoración a falsos dioses es considerada una forma de idolatría, que es severamente condenada en la Biblia y en la enseñanza de la Iglesia. Desde la construcción del becerro de oro en el desierto hasta las numerosas advertencias de los profetas contra la idolatría, la Escritura muestra cómo el alejamiento del Dios verdadero lleva a la corrupción moral, la pérdida de la gracia y la condenación espiritual. En el Nuevo Testamento, la idolatría es vista como un obstáculo para la salvación, y se exhorta a los cristianos a mantenerse firmes en la fe y a rechazar cualquier forma de culto que no sea dirigido al único Dios verdadero. 1. Fundamentos bíblicos de la prohibición de adorar falsos dioses. La Biblia está llena de advertencias contra la adoración de falsos dioses y la idolatría. Desde el inicio, Dios establece con claridad que la adoración le pertenece exclusivamente a Él. En el primer mandamiento, proclamado en el monte Sinaí, Dios ordena a su pueblo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen ni semejanza de lo que hay arriba en los cielos,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto. Éxodo 20, 2-5. Este mandamiento es reafirmado a lo largo de toda la Escritura. En Deuteronomio 6:14, Dios advierte: no seguiréis a dioses ajenos, a los dioses de los pueblos que están en vuestro alrededor. El Antiguo Testamento relata numerosas ocasiones en las que el pueblo de Israel cayó en idolatría, como en el caso del becerro de oro, Éxodo 32, lo que siempre trajo consigo graves consecuencias, incluyendo castigos divinos y la pérdida de la bendición de Dios. Los profetas denunciaron enérgicamente la idolatría y la adoración a falsos dioses. Isaías 44, 9-20 ridiculiza la creación de ídolos de madera y metal, mostrando la insensatez de aquellos que confían en objetos inanimados en lugar del Dios viviente. Jeremías 10, 1-16 advierte que los ídolos son obra de manos de hombres, y carecen de poder real. En el Nuevo Testamento, Jesús reafirma la necesidad de adorar solo a Dios. Cuando Satanás lo tienta en el desierto ofreciéndole los reinos del mundo, Jesús responde: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. San Pablo también advierte sobre la idolatría, señalándola como una de las prácticas que excluyen a una persona del reino de Dios, 1 Corintios 6, 9-10, y exhortando a los cristianos a alejarse de ella, 1 Corintios 10:14. 2. Enseñanza de la Iglesia sobre la adoración exclusiva a Dios. La Iglesia Católica, basándose en la Sagrada Escritura y la tradición, enseña que solo Dios es digno de adoración. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, CIC, 2112-2114, la idolatría es un pecado grave porque desvirtúa la relación del hombre con Dios y lo aleja de su propósito divino. El Catecismo explica: la idolatría consiste en divinizar lo que no es Dios. El hombre comete idolatría cuando honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios, ya sean dioses o demonios, por ejemplo, el satanismo, el poder, el placer, la raza, los antepasados, el Estado, el dinero, etc. CIC, 2113. Esto significa que la idolatría no solo se refiere a la adoración de ídolos físicos, sino también a cualquier actitud que coloque algo por encima de Dios en la vida de una persona. En la actualidad, muchas personas pueden caer en idolatría al obsesionarse con el éxito, el dinero, la fama o cualquier otra ambición que reemplace a Dios en su corazón. La Iglesia también aclara que la veneración de imágenes sagradas, como estatuas de santos o de la Virgen María, no constituye idolatría, ya que la veneración, dulía, no es lo mismo que la adoración, latría, que está reservada solo a Dios. Las imágenes sagradas ayudan a elevar el pensamiento y la devoción, pero no son objeto de culto en sí mismas. 3. Consecuencias espirituales de la idolatría. La adoración a falsos dioses tiene graves consecuencias para la vida espiritual de una persona. El alejamiento de Dios conduce a la pérdida de la gracia, el endurecimiento del corazón y, en última instancia, la condenación eterna si no hay arrepentimiento. La idolatría también deshumaniza, ya que el ser humano fue creado para amar y servir a Dios, y cuando sustituye a Dios por otra cosa, su vida pierde sentido y dirección. San Agustín explicó este principio en su famosa frase: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Cuando las personas buscan satisfacción en dioses falsos o ídolos modernos, nunca encuentran verdadera paz, porque solo Dios puede llenar el vacío del alma. 4. Cómo evitar la idolatría y permanecer en la verdadera fe. Para evitar la adoración a falsos dioses, la Iglesia recomienda los siguientes medios. Oración y vida sacramental. La comunión frecuente con Dios a través de la Eucaristía y la confesión fortalece la fe y previene la idolatría. Estudio de la palabra de Dios. Conocer las Escrituras ayuda a discernir lo que es verdadero y lo que es un engaño espiritual. Desapego de los bienes materiales. Vivir con sencillez y no hacer del dinero o el poder un ídolo. Amor y caridad. Servir a los demás en nombre de Dios y reconocer su presencia en el prójimo. Además, la lucha contra la idolatría no es solo una batalla individual, sino también un desafío comunitario. En una sociedad donde los falsos ídolos son promovidos constantemente a través de la cultura, los medios de comunicación y las estructuras económicas,
la Iglesia Católica tiene la responsabilidad de ser una voz profética que guía a los fieles hacia la verdadera adoración de Dios. A través de la evangelización, la catequesis y la enseñanza social, la Iglesia busca iluminar las conciencias y ayudar a los creyentes a identificar las formas modernas de idolatría que pueden estar alejándolos del camino de la salvación. La conversión personal es fundamental, pero también lo es la construcción de comunidades de fe sólidas, donde el culto a Dios sea el centro de la vida cristiana. Por otro lado, la idolatría no solo daña la relación del hombre con Dios, sino que también destruye la dignidad humana y la armonía en la sociedad. Cuando las personas elevan el dinero, el poder o el placer a la categoría de dioses, terminan instrumentalizando a los demás y debilitando los valores fundamentales de justicia, amor y solidaridad. Así, el rechazo de la idolatría no es solo un mandato religioso, sino también un camino hacia una humanidad más auténtica y reconciliada. Al centrarse en Dios y en su voluntad, los cristianos pueden transformar sus vidas y contribuir a un mundo donde reine la verdad y el amor, preparándose así para la vida eterna, donde la adoración será plena y perfecta en la presencia del Creador. La traición a la fe verdadera es uno de los pecados más graves en la doctrina católica, ya que implica el rechazo o abandono de la verdad revelada por Dios. A lo largo de la historia, la Iglesia ha considerado la apostasía, la herejía y el cisma como formas de traición a la fe, afectando la relación del creyente con Dios y con la comunidad eclesial. La Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio han advertido constantemente sobre este peligro espiritual, llamando a los fieles a permanecer firmes en la fe y a rechazar cualquier forma de desviación. Desde los primeros tiempos del cristianismo, la fidelidad a la fe ha sido considerada un compromiso inquebrantable con Dios. Jesucristo mismo advirtió sobre las pruebas que los creyentes enfrentarían y sobre el peligro de negar la fe por temor o conveniencia. En Mateo 10:33, Jesús dice, «Pero a quien me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos». Este versículo refleja la seriedad con la que el cristianismo ve la traición a la fe, considerándola no solo una falta personal, sino una renuncia a la salvación prometida. 1. Definición y formas de la traición a la fe. En la enseñanza católica, la traición a la fe puede manifestarse de diversas maneras, incluyendo la apostasía, la herejía y el cisma. Apostasía es el rechazo total y deliberado de la fe cristiana por parte de un bautizado. Se considera una de las formas más graves de traición, ya que implica un abandono completo de la relación con Dios y con la Iglesia. En 2 Timoteo 4, 3-4, San Pablo advierte sobre aquellos que se apartarán de la verdad para seguir sus propios deseos. Herejía es la negación obstinada de una verdad de fe definida por la Iglesia. A lo largo de la historia, muchas herejías han surgido, desde el arrianismo hasta el modernismo, y la Iglesia ha luchado constantemente por preservar la pureza de la fe. Cisma se refiere a la separación de la comunión con el Papa y la Iglesia, sin rechazar necesariamente las doctrinas de la fe. Un ejemplo histórico es el Cisma de Oriente, que dividió a la Iglesia en católica y ortodoxa. Estas formas de traición no solo afectan al individuo que las comete, sino que también pueden causar confusión y escándalo en la comunidad cristiana, debilitando la unidad del cuerpo de Cristo. 2. Fundamentos bíblicos sobre la fidelidad a la fe. La Biblia subraya constantemente la importancia de permanecer fiel a la fe revelada. En el Antiguo Testamento, Israel fue castigado en numerosas ocasiones por su infidelidad a Dios, adorando ídolos y apartándose de su ley. En Jeremías 2:13, Dios dice, «Porque dos males ha hecho mi pueblo, me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua». Esta metáfora representa la traición a la fe como un acto de autosuficiencia y alejamiento de la verdadera fuente de vida. En el Nuevo Testamento, Jesús enfatiza la necesidad de una fe firme y perseverante. En Lucas 9:62, afirma, «Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». San Pablo, por su parte, insta a los cristianos a mantener la doctrina pura y a resistir las falsas enseñanzas, 2 Timoteo 1, 13-14. La fidelidad a Cristo y a su Iglesia es un llamado constante, que requiere valentía y compromiso. 3. Consecuencias espirituales de la traición a la fe.
La traición a la fe tiene graves consecuencias espirituales, tanto para el individuo como para la comunidad. En primer lugar, implica una separación de la gracia de Dios y un alejamiento del camino de salvación. Según la doctrina católica, la fe es un don divino que debe ser acogido y custodiado con humildad y obediencia. Rechazarla deliberadamente es rechazar la verdad misma y la vida eterna. En segundo lugar, la traición a la fe puede llevar a un progresivo endurecimiento del corazón. Quienes abandonan la fe por razones de conveniencia, miedo o presión social a menudo terminan justificando su alejamiento y resistiendo la acción del Espíritu Santo. Este proceso puede llevar a una vida de indiferencia espiritual o incluso a la oposición activa contra la Iglesia y su enseñanza. Finalmente, la traición a la fe puede generar división y escándalo dentro de la comunidad cristiana. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, y cuando un miembro se separa, toda la comunidad sufre. Por ello, la Iglesia siempre ha trabajado para corregir y recuperar a aquellos que se han apartado, llamándolos al arrepentimiento y a la reconciliación. 4. La misericordia de Dios y la reconciliación con la Iglesia. A pesar de la gravedad de la traición a la fe, la Iglesia también enseña que la misericordia de Dios es infinita y que siempre hay oportunidad de arrepentimiento. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos de santos que, habiendo caído en el pecado, encontraron el camino de regreso a Dios. San Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, fue restaurado en su misión después de confesar su amor a Cristo, Juan 21, 15-17. El sacramento de la reconciliación es el medio principal por el cual aquellos que han traicionado la fe pueden ser restaurados a la gracia divina. La Iglesia invita a todos los que han caído en el pecado de la apostasía, la herejía o el cisma a arrepentirse sinceramente y a volver a la comunión con Dios y su Iglesia. La traición a la fe verdadera es un pecado grave en la religión católica, pues implica el rechazo de la verdad revelada por Dios y el alejamiento de la salvación. Sin embargo, la Iglesia no solo advierte sobre este peligro, sino que también ofrece caminos de reconciliación para aquellos que desean regresar a la comunión con Dios. En un mundo donde las tentaciones de la apostasía y la herejía son cada vez más fuertes, los cristianos están llamados a ser firmes en su fe, confiando en la gracia de Dios y en la enseñanza de la Iglesia. La fidelidad a la fe no solo es un deber, sino también una fuente de verdadera paz y plenitud. Solo permaneciendo en la verdad y en la comunión con Cristo podemos encontrar el camino hacia la vida eterna. Por tanto, cada creyente debe examinar su corazón y preguntarse si realmente está viviendo su fe con integridad y compromiso. La Iglesia nos recuerda que la verdadera libertad se encuentra en la fidelidad a Dios, y que cualquier alejamiento de la fe es un camino de oscuridad y vacío. La invitación siempre está abierta, Dios espera con los brazos abiertos a todos los que desean volver a Él, restaurando su relación y caminando en la luz de la verdad. La traición a la fe verdadera es un pecado grave en la religión católica, pues implica el rechazo de la verdad revelada por Dios y el alejamiento de la salvación. Sin embargo, la Iglesia no solo advierte sobre este peligro, sino que también ofrece caminos de reconciliación para aquellos que desean regresar a la comunión con Dios. En un mundo donde las tentaciones de la apostasía y la herejía son cada vez más fuertes, los cristianos están llamados a ser firmes en su fe, confiando en la gracia de Dios y en la enseñanza de la Iglesia. La fidelidad a la fe no solo es un deber, sino también una fuente de verdadera paz y plenitud. Solo permaneciendo en la verdad y en la comunión con Cristo podemos encontrar el camino hacia la vida eterna. Por tanto, cada creyente debe examinar su corazón y preguntarse si realmente está viviendo su fe con integridad y compromiso. La Iglesia nos recuerda que la verdadera libertad se encuentra en la fidelidad a Dios, y que cualquier alejamiento de la fe es un camino de oscuridad y vacío.